¿Cómo están? Ya estamos a lunes, 3 de la tarde con 5 minutos. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Acá los queremos acompañar en otra semana y otro lunes de Hoy por Hoy en la sobremesa. Saludar a todos quienes nos están escuchando, los que nos están viendo por el streaming también. Saludar a la Cata Aristía en la producción y en los controles. Si ustedes estuvieran sentados acá, desde donde a mí me toca conducir el programa, y vieran hacia los controles, verían todo el bullying que me hacen, porque entre lo ciega que estoy, las mujeres después de los 40 años tenemos un tema en la visión, y el reflejo de las luces. Saludar a Yerko, que está en los controles, pero también veo un montón de gente atrás. ¿O ya no están, Yerko? ¿Ya no están? Ah, no, ven, se dan cuenta si uno se pone como loca. Marzo nos tiene a todos así locos. Todos los lunes en Hoy por Hoy nos queremos centrar en los temas de educación. Hoy día obviamente no es la excepción. Queremos hablar del resultado de los CIMSES, porque estamos también todos conversando mucho respecto del histórico en cuarto básico. También vamos a tener un segundo bloque muy interesante, hablar también del paro de profesores, de cómo esto influye obviamente en los resultados, de la importancia de la sala de clases, de la asistencia, de la presencialidad. Y para partir tenemos una tremenda invitada. Ella es Soledad Ortúzar. Hola, Sole. Yo ya le digo Sole, como que fuéramos así súper íntimas. ¿Cómo estás, Soledad? Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir Sole? Sí, por supuesto. Para ahorrar ahí. Yo te digo a ti, Dani, así que gracias por el... Para ahorrar ahí recurso cognitivo y focalizarnos. Soledad Ortúzar, ella es directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo, y también eres académica de la Facultad de Educación también de la misma universidad. Si yo les leyera toda la formación que tiene Soledad, podríamos estar como 3 programas, pero buena para estudiar, es todo lo que les puedo decir. Es doctora en educación en la Universidad de Pensilvania, tiene también un magíster en políticas públicas en Columbia, un magíster en economía aplicada en la Católica, ¿no? Pero súper capa. Además de formación inicial, eres ingeniero comercial. Sí. Y además, bueno, como dije, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo. Partamos desde ahí, porque cuando uno te presenta, tiene como ganas, al menos yo, de conocer cómo se mezcla esto del Centro de Liderazgo y la educación. ¿De qué se trata? ¿A qué está llamado este centro? ¿Qué es lo que hace? El Centro de Liderazgo de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED. Te voy a acercar un poquito el micrófono ahí. El Centro de Liderazgo nace en realidad de una política pública que descansa en mucha evidencia de que el liderazgo educativo, en el fondo el rol de las directoras, de los encargados de UTP, de los jefes de convivencia, todos quienes asumen roles de liderazgo, es fundamental para tener aprendizaje significativo. Okay. Y esto que parece en el fondo que es algo como que uno podría decir, oye, pero es obvio, en otras industrias los gerentes, en la política los ministros, claro, obviamente que tienen un impacto en los desempeños, y eso también está muy estudiado por el lado de gestión. Bueno, en educación ocurre lo mismo. Y no es tan obvio. No es tan obvio. Y la buena noticia es que, como estamos de nuevo en el área de educación, todas estas características de liderazgo que nosotros les llamamos, que es gestionar personas, que conversábamos un poco antes acerca de lograr una buena convivencia, de generar información, de tomar decisiones en base a datos, todas estas que le llamamos nosotros prácticas de liderazgo y que nosotros en el centro tratamos de impulsar y de promover, son características que todos podemos aprender y podemos perfeccionar y podemos ser mejores. Entonces, una buena noticia para todos los directores, para todos los directivos, y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es trabajar con esos directivos, con esas personas, con las que asumen roles de liderazgo, para potenciar sus capacidades, sus competencias, sus prácticas, y finalmente siempre con el foco en los aprendizajes, en el desempeño de los estudiantes, en sus trayectorias, en lograr finalmente su máximo potencial y que tengan aprendizaje significativo. Eso es importante. Nuestro objetivo. Sobre todo ahora en marzo, que quizás, no sé si soy solo yo tengo 3 hijos, los 3 están en el colegio, la última acaba de entrar a prekinder. Entonces, como que uno parte marzo bien embalado, y vienen todas las reuniones de apoderado, y es importante que todos aterricemos esto de la comunidad educativa. Exacto. Nosotros como apoderados obviamente tenemos un rol, uno no deposita a los niños en el colegio y en cuarto medio los devuelven. Claro. Eso no es así. Y las altas expectativas
también son respecto del rol de lo que el profe hace en la sala de clase, y eso es harta autonomía, obviamente es harto liderazgo, también las expectativas respecto del director, del equipo docente, de los asistentes de la educación. ¿Y cómo se ve eso en un país donde, a mi juicio, acá contraarguméntame si yo estoy equivocada, yo creo que la educación, y Chile es un país muy centralizado. A mí me ha tocado, tanto por mis pegas pasadas como por también algunos estudios que he hecho, que mientras más descentralizada es la toma de decisiones, motivando que lo que pasa en la sala de clases se vuelva una herramienta para el aprendizaje, mayor son esos aprendizajes. Exacto. Pero en nuestro país parece ser que eso está medio restrictivo, que no es tan flexible. Sí, yo concuerdo contigo en esa aseveración. Creo que hay mucho espacio para aumentar la autonomía de los colegios, de las comunidades educativas. ¿Quién mejor que un director, que un profesor, que una propia comunidad educativa sabe cuáles son los desafíos, en el fondo como las principales dificultades, también las fortalezas, ¿cierto? Y en función de esos diagnósticos ir tomando las mejores decisiones de mejora, ¿ya? Y eso está muy fundamentado por la evidencia, y de hecho por eso es que es muy importante el rol del líder, porque ¿qué sentido tendría un rol de un líder que no puede tomar ninguna decisión, por ejemplo, o que no, en el fondo... Claro, ¿qué hace con toda la evidencia? O sea, claro, nosotros, toda la evidencia que te dice que los líderes tienen impacto en los aprendizajes, descansan precisamente en lo que tú dices. En la autonomía. Esos líderes puedan tomar esas decisiones y puedan, por ejemplo, contratar a los profesores que ellos necesitan, y desviar recursos hacia donde ellos ven más necesidad, por ejemplo, en salud mental después de una pandemia, pero respondiendo a las necesidades propias de sus comunidades, que pueden ser distintas en Arica, en Punta Arenas, no sé. Entonces, hoy es exactamente como tú dices, o sea, esas capacidades de liderazgo se tienen que ejercer con autonomía, obviamente con cumplimiento de objetivos, de metas, y después ahí podemos hablar acerca del simple, porque esa es una buena manera de ir midiendo, decir, mira, tú tienes autonomía, tú como director puedes tomar tus decisiones, pero yo quiero que tú logres claro, ciertos aprendizajes, que tus cuartos básicos aprendan, tus sextos, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y por eso ese equilibrio que nosotros tenemos en Chile a través de la Agencia de la Calidad, que mide los aprendizajes, etcétera, es un activo muy importante también para el trabajo, por ejemplo, que nosotros promovemos en el centro, que es el liderazgo educativo. Y es bueno ese detalle que tú das, Soledad. Estamos hablando con Soledad Ortúzar, como ustedes pueden ver ahí, junto con Ser Académica, la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, es directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la misma universidad. La autonomía, que tiene que ver con libertad, no tiene que ver con dejar hacer todo lo que tú quieras sin lograr un objetivo, o sin, más bien, plantearte un objetivo, y que Chile, a través del Ministerio de Educación, se plantee objetivos estandarizados, metas medibles. Exacto. Respecto de los aprendizajes que debieran darse en los distintos niveles, y los logros también que uno quiere alcanzar, y autonomía en cosas que uno de repente como papá puede ver que son tan accesorias o medias así como cosméticas, pero uno ve, por ejemplo, cuánto cambia el aprendizaje cuando la sala tú la puedes disponer como quieras. Exacto. En estas, como iba a decir pupitres, pero habrá una palabra un poquito más moderna para el año 2025. Mesa de trabajo, la mesa de trabajo, el pupitre, que no sea la típica sala tipo audiencia unidireccional, donde uno estaba como medio tieso. Ahora uno ve que pueden ser modulares, que se pueden acomodar según si el trabajo el profesor lo quiere de a pares, de a grupos, individual. Entonces yo creo que es importante que los papás también nos metamos a entender cuánta Exacto. de esa autonomía y liderazgo hay en nuestros colegios. Exacto, y esa autonomía para conducir proyectos educativos que pueden ser diversos, ahora hay muchos colegios, por ejemplo, que tienen que están apostando por la innovación hace mucho tiempo, que tienen, por ejemplo, sistemas de aprendizaje basados en proyectos, que es como que es lo que tú describes, ¿cierto? Que son orientaciones un poco más constructivistas, que ponen en el centro a los intereses de los estudiantes, que a veces se agrupan en mesas, trabajan en grupo, en un trabajo colaborativo, se les enseña a trabajar en equipo, en función de proyectos, etcétera. Hay
o sea, yo creo que estamos en un minuto también, no solo a nivel en Chile, sino que a nivel internacional, en que queremos promover la innovación en la educación, nuevas formas de enseñanza, aprendizaje. La inteligencia artificial nos está poniendo tremendos desafíos, no solamente para los estudiantes, también para la formación docente, para la formación en realidad en todas las carreras, general, ¿cierto? Claro. En general, la manera en que aprendemos y también enseñamos. Entonces, y de nuevo, todos esos espacios de innovación, y concuerdo plenamente contigo, demos todos esos espacios de innovación, pero hagámonos responsables de esos aprendizajes, o sea, de ese cumplimiento de objetivos. La autonomía no tiene nada que ver con que cada uno haga lo que quiera, sino que tiene que ver con poner a los estudiantes en el centro de nuestros objetivos, poner esos estudiantes y todas sus medidas de bienestar, sus aprendizajes, su bienestar socioemocional, hacernos cargo y medirlos, o sea, poder medirlos, poder monitorearlos y en función de nuestros objetivos ir planteando alternativas de innovación, de nuevas formas porque creo que eso es fundamental para y hay organismos internacionales que lo están promoviendo para lograr estos saltos de aprendizaje que necesitamos, que son muy relevantes. Sí. Y todo eso cruzado también por los proyectos educativos, porque qué importante, al menos a mí me parece, es poder defender la libertad de proyectos educativos. Todos queremos que nuestros niños adquieran aprendizaje y conocimiento. Yo creo que nadie pone en tela de juicio que es importante que todos los niños y niñas terminando primero básico o terminando segundo básico sepan leer, y más que saber leer, comprenden lo que leen, y ahí nos vamos a entrar en el CIMSE. Pero también es importante que uno como familia pueda abrazar un proyecto educativo del cual sentirse parte y complementar y apoyar el rol del colegio, porque como te decía, esto no es depositarlos en prekinder y sacarlos en cuarto medio. Exacto, y que podamos tener también proyectos educativos diversos que apunten a distintas prioridades de familias, pero siempre, de nuevo, con que esa diversidad de proyectos educativos que tengamos, todas nos hagamos cargo de nuevo de esos aprendizajes, desempeño, y de finalmente darle las oportunidades que queremos darle a esos niños para que tengan un mejor futuro. Claro, para finalmente que puedan desplegar todos sus talentos. Eso es lo que nosotros tenemos un país con tremendos talentos en todos los niveles, hombres, mujeres, distintos niveles socioeconómicos. Desde la educación tenemos que hacernos cargo de que podamos desplegar esa inmensidad de talentos para las oportunidades de los estudiantes y también para el desarrollo y el desarrollo de nuestro país. Claro. ¿Cierto? Hablemos del CIMSE. Bueno, todos los años tenemos resultados CIMSE, la medición de los cuartos básicos, la medición de los segundos medios. Desde el 2018 nos hemos ido saltando la periodicidad de la medición del nivel de sexto básico. Pero te voy a hacer una pregunta tal vez más macro, porque hace varios años atrás tuvimos la discusión en nuestro país si medir o no medir, si continuar o no con las pruebas estandarizadas, si esto de tener resultados que podían llevarte a un ranking o que podían llevarte a una comparación era discriminatorio o no. Entonces, ¿es bueno medir? ¿Es bueno monitorear? ¿Sirve para poder alcanzar esos objetivos? Mira, yo creo que una de las muy buenas noticias de la entrega de estos resultados CIMSE es precisamente el validar la entrega de información acerca de los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Nosotros como país tenemos una trayectoria de medir aprendizaje y somos validados a nivel internacional como un país que tiene muy buena información. O sea, que nosotros y eso tampoco es obvio, ¿ya? O sea, porque requiere una cierta tecnicidad, entonces hay una fortaleza en nuestro sistema público respecto de medir aprendizajes. Entonces, yo creo que en este año se entregaron de forma oportuna los resultados. Entonces, hay que destacar. Yo creo que y por supuesto que todos estos instrumentos son perfectibles, ¿cierto? O sea, esto no es lo mejor pero es un buen instrumento, nos entrega información relevante, ha producido discusiones, acá estamos viendo discusiones discusiones acerca del CIMSE. Me alegra mucho ver que estamos hablando finalmente de cuando hablamos de CIMSE hablamos de aprendizaje, hablamos de desempeño. Entonces, que nosotros como país estemos en marzo en un año electoral
hablando de aprendizajes y discutiendo acerca de los desempeños, creo que es una tremenda noticia, una muy buena noticia. Entonces, y respecto a tu pregunta, más es verdad, hemos tenido discusiones en el pasado acerca de incluso algunas voces de no tener medidas estandarizadas, y yo creo que estas discusiones que estamos teniendo ahora validan la entrega oportuna de información, y obviamente se pueden tener discusiones acerca del instrumento, acerca de la periodicidad, pero creo que, y estos resultados así lo sugieren, esto valida la entrega de información pertinente, oportuna a las comunidades escolares, con cierta periodicidad en ciertos niveles, y después podemos hablar de eso, que no hacen más que acentuar en el fondo el valor de y el camino para entregar mejores aprendizajes. Exacto. Porque lo conversábamos fuera de micrófono, el poder medir, como todo, en todas las áreas de desarrollo, lo que te permite es, si tú mides, conoces. Sí. Y conociendo eso, teniendo una meta, puedes ver la brecha que tienes para alcanzar esa meta, tomas decisiones y tomas acciones para llegar a esa meta. La lógica del SIMS es eso, es que las comunidades educativas, los directores, incluso si tal vez hubiese una forma de entregarle a los apoderados de una forma quizás más individual o por la generación, bueno, no sé, nos dimos cuenta, si nosotros somos papás hoy día de un quinto básico, por lo tanto, claro, que rindió el SIMS el año pasado, nos dimos cuenta que nuestro colegio tiene este nivel respecto de matemáticas, respecto del lenguaje o de la comprensión lectora. Entonces, para quinto básico no seguimos sobre la marcha, y no va a ser el mismo quinto básico que si hubiésemos tenido otros resultados. Entonces, yo también creo que uno como papá tiene que saber cómo preguntar respecto de los resultados. Esto no es algo que solamente le tiene que servir al ministerio, al director del colegio, a los profesores encargados de las asignaturas, sino que también a nosotros, para entender cómo están nuestros hijos cuando rindan también estas evaluaciones. Exactamente. Vámonos al SIMS. Entonces, los grandes titulares han sido en el nivel de cuarto básico, es decir, quienes estaban en cuarto básico el 2024 obtuvieron un rendimiento histórico para ese nivel. Y eso es así. ¿Nos puedes contar un poquito, si lo pudiéramos desmenuzar? Sí, los cuartos básicos tuvieron un muy buen desempeño tanto en la prueba de lenguaje como en la de matemática, y eso obviamente es una buena noticia. Hay que indagar cuáles son esas políticas, qué se hizo, ¿cierto? Para tener estos históricos. Para tener estos históricos. También conversábamos un poco antes respecto de ciertas, en el periodo que tú eras alcaldesa, ciertas acciones que tú hiciste para, en el fondo, con una focalización después de pandemia. Entonces, hay que un poco poner ahí como en el fondo, en términos como de la política pública, ¿qué pasó? Como indagar un poco más qué es lo que se hizo con esos cuartos básicos que tuvimos ese mejor desempeño, ¿cierto? Porque rápidamente nosotros calculábamos también que estos cuartos básicos en el 2020 y en el 2021 estaban en prekinder primero. Entonces, cuando volvieron las clases abiertas, presenciales en masividad, se hablaba mucho de recuperar los aprendizajes que se pudieron haber perdido producto de la pandemia y de las clases online. Porque uno lo que ve en el nivel de sexto básico es que ahí no hubo movilidad en los resultados. Sí, y ahí como un poco, y una salvedad en los cuartos básicos es que nosotros tenemos un aumento promedio muy significativo, tanto en lenguaje como en matemática, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, en los cuartos básicos de matemática, en el nivel en el rendimiento, por ejemplo, de las mujeres, un rendimiento que es inferior, que es igual al que teníamos antes de pandemia, por ejemplo, ninguna variación. ¿Ya? Entonces, ahí no podemos hablar varían de los hombres de cuarto básico. Pero tenemos un tremendo aumento en hombres en desempeño de cuarto básico. O sea, entonces, en cuarto básico, en matemáticas, sí hay una brecha entre las niñas y los niños. Sí, hay una brecha. Y nosotros hemos visto como país una brecha en matemáticas
que se ha ido aumentando. Ahora tenemos una brecha muy grande en cuarto básico también, y la misma brecha la vemos en las mediciones acá en sexto básico y en segundo medio. Tenemos una brecha contraria, aunque no tan significativa, se ha ido cortando en el lenguaje para los hombres, el lenguaje en beneficio de los hombres, o sea, de las mujeres, claro, digamos, que a las mujeres les va mejor. Tan significativa como la brecha de matemáticas. No tan significativa como la de matemática. Y esto también se relaciona con otras mediciones. O sea, nosotros también, estas son mediciones estandarizadas. Nosotros como país participamos en otro tipo de mediciones, como lo es PISA también. PISA. Y PISA arroja exactamente los mismos resultados. Y para quienes nos escuchan, PISA evalúa ¿qué nivel? Ahí es distinto porque son estudiantes que tienen 15 años. Ya, entonces podrían estar en octavo, nivel, primero medio. Claro, o sea, es un nivel superior. Pero te digo que como un poco la película como un poco general, porque esto también nos otorga una película más o menos general en género, o sea, en términos de hombres, mujeres, que hay una brecha en matemáticas que como país, de todas maneras, hay que enfrentar y tiene que ver con estereotipos de género, con tareas que se cree que son asignadas, que realizan mejor las mujeres, cuando no hay ninguna razón biológica, ninguna, para pensar que mujeres les pueda ir, por ejemplo, peor en matemáticas, como también no hay ninguna razón biológica para pensar que a los hombres les pueda ir peor en lenguaje. O sea, en el fondo acá, entonces, y eso como país, como ministerio, hay que hacer el doble clic, claro, ¿cierto? Porque ahí hay harto que se puede hacer, y ahí podemos, eso es otra área. Es para otro lunes eso. Es para otra conversación, pero en el fondo ahí no hay que inventar la rueda, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer para hacer frente a esas brechas. Y se reiteran las brechas de dependencia, es decir, según dependencia o administración. Sigue habiendo una brecha importante respecto a los resultados de los colegios particulares, los subvencionados y los públicos. Sí, pero yo te diría que eso es, o sea, en el fondo como que hay que ir, que los resultados como más o menos, no es que veamos un aumento de brecha o sea, como una cosa, como una estabilización de esas brechas, no han aumentado, o sea, pero en algún momento tenemos que hacer el pero hay que hacerse cargo de esas. Pero sí una característica también en estas mediciones es que el desempeño de los niveles, por ejemplo, en cuarto básico, el desempeño tanto en lenguaje como en matemática, el desempeño de los niveles socioeconómicos menores, de los dos claro, de los quintiles más bajos, digamos, aumentaron más que dieron un salto importante. Sí, dieron un salto importante. Eso también es una buena noticia, ¿cierto? Sole, en la radio el tiempo pasa volando, te juro, mira, ya se nos cumplieron los 30 minutos. No te puedo creer. Quiero agradecerle a Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Nos quedaron varios temas, así que te vamos a volver a invitar. Ya, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Soledad. Nos vamos a la primera pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado en Hoy por Hoy, lunes de educación. Muchas gracias. Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.